para liberarnos de esas ataduras que tal vez en nuestro corazón ya estamos ignorando. Espíritu Santo, tú que eres el revelador, revélanos en este mismo instante todo lo que tú quieres que nosotros hoy descubramos. Y si lo descubrimos con dolor, danos la gracia para resistirlo. Danos la gracia para soportarlo con amor y tratar de sanarlo. Señor, tú sabes que la curación es como ese joven de 5 peces y 2 panes. Parte mía, parte tuya. Tú no vas a curar cuando yo desconozco mi herida. Tú permites que yo conozca mis heridas para ser sanadas. Y me permites que al hacerlas consciente y haberlas superado, también pueda ayudar a muchos a curarlas. Por eso te suplico, Señor, que me asistas esta noche y que me ayudes a comprender todo este mundo que soy yo. Ese mundo que tal vez está habitado por ese niño herido, por esa persona que se encuentra allí sola. Señor, tú que lo puedes, ven, ven y ayúdame a encontrar esos secretos ocultos en mí. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre Madre de Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la y hora en de la hora nuestra de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Que todo lo que hagamos sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, muy bien. Ahí está Ferchito. Ah, sí, ahí está el hospedador. Ferchito, es que estábamos todos aquí. Ya lo grabé, grabando. ya estoy grabando. Ah, disculpe, disculpe. No, qué pena con ustedes, que pasa es que estoy acá embolatado, pero qué pena. Ya le confirmo. No, tranquilo, tranquilo. Bueno, vamos mire, les estaba diciendo precisamente que nosotros no nos podemos ver, porque es que podría ser muy exigente de nuestra parte tener que descubrir todo aquello que hay en nosotros. Primero, pudiéramos tener esa visión espiritual, podríamos llegar a conseguirla, pero desafortunadamente a veces tenemos una mirada herida a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a justificarnos, nos hemos acostumbrado a vivir una vida así. ¿Y el Espíritu Santo qué va a hacer hoy? En fe, hermanos, les digo algo. El Espíritu Santo nos va a ayudar a descubrir aquello que necesitamos encontrar en nuestro corazón, como un tesoro que está escondido. Así que los quiero invitar para que abran su corazón y estén atentos a esta enseñanza. Si ustedes sienten que en su corazón está pasando algo, escríbalo. Este proceso de curación, a mí se me había olvidado decirle, este proceso es de una agenda llena. O sea, el proceso de curación es escribir también eso que me sucede, eso que quiero liberar, eso que quiero sanar. Bien, vamos a hablar hoy de las ataduras psicológicas. Obviamente, este tema es bastante denso. ¿Qué son ataduras psicológicas? Ataduras psicológicas son aquellas que me atrapan, ¿cierto? Decíamos que una atadura precisamente es algo que me ata, me oprime, me está sometiendo a algo, a una situación, a un objeto o a una persona en la cual yo no quiero, pero que tengo que hacerlo. En las ataduras psicológicas vamos a hablar de dos cosas, pero quiero que nos centremos en una oración que quiero colocar acá. A ver si me permite el hospedador. Ah, sí. Miren el chat y ustedes van a hacer esta oración conmigo. Esta oración no solamente es para nosotros,
Este taller no es solamente para nosotros curarnos, es también para ayudarles a muchos a curar. Yo descubrí en mi vida personal que en cuanto yo trato de curar mis heridas, con la gracia y con la ayuda de Dios, obviamente, porque solo no lo puedo hacer, eso me ayuda a ayudar a los demás, porque yo lo entiendo, porque yo sé por qué lo viví y se me facilita mucho. Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo en nosotros, que nosotros entendamos que la curación es también curar y ayudar a curar. Eso es lo más participativo, por eso coloco en la oración que sea coparticipación espiritual con todos los hermanos. Y reconocer que a veces caemos en la trampa del Mesías. Voy a explicar qué es la trampa del Mesías desde todos los aspectos psicológicos. Es un término que se acuña a la nueva psicología que mal interpretada o no, quiero agarrarme de ese término para hablarles. ¿Qué es la trampa del Mesías? Vamos primero que todo a solucionar el tema del Mesías. Ustedes están siguiendo ahí mi oración mientras van escuchando, ¿sí? La trampa del Mesías es precisamente ponerse en el papel de Mesías. ¿Qué es el Mesías? Ustedes han escuchado algo que dice el secreto mesiánico. ¿Han escuchado por casualidad eso en los evangelios, el secreto mesiánico? ¿Alguien? Tampoco me queden callados porque creo que no me están escuchando. No, señor. ¿Nunca han escuchado el secreto mesiánico? Bueno, resulta que el secreto mesiánico es del Evangelio de Marcos. Quiere decir que, aunque lo utilizan otros sinópticos, Marcos lo utiliza prácticamente 6 veces. O bueno, 5 veces como tal. 5 veces es explícito el secreto mesiánico. ¿Cuál era el secreto mesiánico? Jesús, en su perfil psicológico, escuchen bien, no es porque él tenía una disputa con la situación política romana, sino que no querían que nadie quería que supieran que él era el Mesías, sino por su perfil psicológico. Yo he descubierto, mis queridos hermanos, he descubierto que en la psicología de Jesús, Jesús sabe cómo hablarle a aquellos que quieren ser curados. Y es una psicología que él utiliza y me parece muy interesante. Les voy a dar las citas bíblicas, a ver si se las puedo escribir acá. Todas son de Marcos. 1, 43, 3, 12, 5, 43, 7, 36 y 8:30. 8:30. Todas son de Marcos. ¿Qué hace Marcos? Escuchen bien. Marcos le pone en la boca de Jesús expresiones como quedas curado, pero no le digas a nadie. Chito, no le cuentes a nadie. Vamos a escoger uno de los textos a ver rápidamente y quién me puede ayudar a leer esos versículos, por favor. A ver, Celeste, que es la Biblia más rápida del oeste. Celeste va a ser ahora en adelante biblióloga. Ella ahora va a buscar las citas. A ver, escojamos cualquiera y por favor me la leen, alguno, el que la haya encontrado, solo como para mencionar lo que les estoy refiriendo. Marcos 5:43. ¿Qué dice? Entonces les encargó encarecidamente que nadie se enterara de esto. Después dijo que dieran de comer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es decir, en casi todos los textos dice algo similar. Les encargó encarecidamente, los obligó, prácticamente les dio una orden de que no dijeran quién era él. ¿Sí? O que no lo dijeran.
Eso se llama el secreto mesiánico. A Jesús no le gustaba que lo reconocieran como Mesías, pero él lo sabía. Él lo sabía. Y aquí quiero hablarles precisamente de la trampa del Mesías. ¿Qué es la trampa del Mesías desde el punto de vista psicológico? Es la tendencia de yo ser el rescatador de los demás. Es la tendencia de querer yo salvar a los demás y olvidarme de mí mismo, ¿sí? Es decir, esforzarme por hacer todo por los demás, pero no hacerlo para mí mismo. ¿Bien? Eso es lo que trata la trampa del Mesías, pero la trampa del Mesías tiene una raíz, hermanos, como todo en lo psicológico, tiene una raíz. Precisamente la raíz de la trampa del Mesías es el niño herido que hay en nosotros. Nosotros dentro tenemos un niño herido, ¿sí? Un niño o una niña que es la que hace mención Jesús. Y vamos a descubrir en este pasaje. Les voy a explicar el niño interior desde un pasaje bíblico para que lo confirmemos. Vamos a leer Mateo 18:3. Mateo 18:3. Y Sandrita me colabora, por favor, con Jonás 4:11. Vamos a entender qué significa esa palabra niño, porque si yo les estoy hablando de un niño interior, ¿cierto? Entonces vamos a definir la palabra niño. ¿Cuál es ese niño a la que se refiere Jesús desde su perfil psicológico? Él sabía que nosotros tenemos un niño, ¿sí? ¿Qué dice el texto de Mateo 18:3, por favor? De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Palabra del Señor, ¿cierto, Celeste? Gracias, Celeste. Eso quiere decir que Jesús, imagínense, vamos a hacerlo un poco literal, como si fuéramos algunos pseudos cristianos que toman la palabra de Dios de forma literal. Vamos a tratar de hacer un poco literales en eso. Dice, el que no se haga como niño no entrará al reino de los cielos. A ver, ¿cómo vamos a volver a ser como niños? Eso es como cuando Jesús se encontró con Nicodemo y le dijo que el que no vuelva a nacer. Y Nicodemo no entendió las palabras y le dijo, pero ¿cómo vamos a volver al vientre materno? Nosotros le podremos decir literalmente a Jesús, Jesús, ¿cómo quieres que yo sea niño si yo no puedo volver a ser niño? Vamos a hacer ahora la interpretación. Jesús sabía que nosotros en nuestro interior hay un niño o una niña en la cual hace y produce en nosotros unos efectos psicológicos. Bien, entonces tenemos que reconocer que dentro de nosotros hay un niño interior y ese niño interior puede estar herido. Vamos a hablar de un niño interior herido. Porque si hablamos de un niño interior sano, no estaríamos hablando de curación. Vamos a hablar como si estuviera un niño herido. ¿Qué es un niño herido? Es un niño que está enmarcado, que fue enmarcado afectivamente en dolor, en enojo y en aceptación. ¿Por qué estos tres puntos? El dolor. Un niño experimenta el dolor de una manera distinta como nosotros los adultos, ¿sí? Y nosotros creemos que los niños experimentan el dolor de la misma forma que nosotros, y no es así. El niño experimenta el dolor desde la niñez, o sea, de su etapa de niñez. Y el dolor de él es tan visceral, es tan profundo que nosotros no nos podemos imaginar. Por ejemplo, cuando tú le quitas algo a un niño y le causas dolor, ese dolor no es momentáneo para él. Ese dolor se queda en lo profundo y lo hieres porque le causas dolor, ¿sí? Por eso un niño cuando recibe
Por ejemplo, vamos a ponerlo desde el dolor físico. Cuando tú le vas a poner una inyección a un niño, el niño se revuelca y patalea y hace como si lo estuviera matando, precisamente porque el dolor que ellos experimentan, tanto física como psicológicamente, es muy distinto a como nosotros lo sentimos. Por eso, un niño que está marcado en el dolor, ¿sí?, que fue herido con dolor en su niñez, pongámonos a pensar, y yo sé que ustedes lo están haciendo porque el Espíritu Santo nos va a ayudar a descubrir esto. Si en nuestra etapa de niñez hubo dolor en nosotros, dolor, mira, hay algunas veces que nosotros no creemos en el dolor del niño y, y hacemos muchas cosas estúpidas porque creemos que el niño no sufre igual que, sufre igual que nosotros. Si a él se le muere un gato, se le muere su mascota, es un duelo. O sea, eso no es cualquier cosa, es un duelo. Si usted le quiere cambiar el gato por algo parecido, no lo va a poder, porque el dolor le queda a él. Ojo cuando vayamos a herir un niño y le causemos dolor emocional, porque el dolor emocional es para toda la vida del niño. ¿Qué otra cosa el niño puede estar herido? Por el enojo. Cuando un niño experimenta la frustración, hoy día los padres no dejan que el niño experimente frustración, ¿sí? Si no es capaz de amarrarse los cordones, ay, venga, papito, yo le ayudo. Si no es capaz de lavar un plato, venga, yo le ayudo. O sea, no lo dejan experimentar la frustración. Y la frustración a ellos los ayuda a controlar el enojo. A veces cuando nosotros le imponemos un estado de frustración al niño, el niño se llena de rabia, de enojo, y él lo guarda en su cajita, porque como es un infante, tiene un corazón de niño, lo va guardando. Y ese enojo se despierta después. ¿Qué es lo que va a pasar? Ese enojo se va a convertir precisamente en una proyección de resentimiento, de antipatía, ¿sí?, de falta de creatividad, falta de diversión. Hay personas que no son divertidas. Hay personas que creen que por llegar a ser adultos no tienen que ser divertidos. Y eso es precisamente un niño que está enojado. Miren que tuve la oportunidad de hacer un taller con unos jóvenes hace poco en el colegio. Y tuve la osadía, porque esto era muy atrevido, hice agarrar un tendido, ¿sí? Coloqué a los niños alrededor pisando el tendido. Y dentro del tendido metí a otro niño, a un muchachito. Y todos pisaban alrededor y le dejaron un hueco chiquitico, un hueco chiquitico. Y el niño tenía, como en el vientre materno, tenía que salir por ese huequito, pero los demás no tenían que dejarlo salir. Y había otro grupo de niños que lo estaban esperando. Y cuando saliera, lo iban a abrazar y lo iban a llenar de afecto. Bueno, créame que fue para mí sorprendente, porque los niños experimentaron dolor, experimentaron frustración, experimentaron enojo del día del momento del parto. Por ejemplo, a un niño le causa dolor que haya una invasión en su recinto. Cuando un niño viene por cesárea, de cierta manera experimenta la invasión de un ser extraño en él. Y eso le causa una herida, porque él lo va a experimentar sensorialmente así. Y cuando los niños hice este ejercicio, los niños salían, mire, llorando, salían enojados. O sea, yo no quiero volver a encerrarme ahí, yo sufro por eso. Y hacían muchas reacciones. Pero cuando los llenaban de afecto y los muchachos les decían, venga, venga para acá, porque yo ya los había preparado para que fueran muy tiernos con él ya se sentía más tranquilo y sosegado. Vean, los niños experimentan el enojo de una forma muy diferente. También la aceptación. Un niño herido que no es aceptado
¿Cómo un niño herido no es aceptado? Mire, hoy en día, discúlpeme como lo voy a decir, parece ser un poco cruel, pero creo que así debería decirlo. Me gusta llamar las cosas como son. Hoy en día hay mucho niño que ha nacido fruto de un condón roto, ¿sí? O de una mala planeación, de un proyecto de vida frustrado tal vez. Y los niños experimentan que como no fueron deseados, no fueron planeados, ellos experimentan cuando pequeños el rechazo de sus padres. ¿Cómo un padre rechaza a su hijo sin que se lo diga, poniéndolo al cuidado de otras personas? ¿Sí? Y se lo ponen y ponen allá a la abuela, ¿cierto? Porque yo no, sí, yo me quiero hacer responsable por él, pero económico, pero no de afecto. Quiere decir que el niño experimenta dentro de sí una forma de rechazo. Él no se va a acostumbrar a ser aceptado porque los papás no lo aceptan. Dice, pero sí, yo le digo a mi hijo que yo lo amo, pero yo no le quiero hacer sentir a él que desafortunadamente no me casé con su papá por culpa de él. No, el niño tiene que sentir que el papá y la mamá no lo planearon, pero después de que se enteraron de su creación, de su engendro, eh, eh, fue un momento feliz, ¿sí? Qué bueno de contarle al niño y decirle, mira, mi amor, nosotros no te esperábamos, pero cuando supimos que estábamos embarazados de ti, ¡ja! Para nosotros fue la máxima felicidad porque nos caíste de sorpresa y Dios te mandó en el momento en que más te queríamos, en el momento en que más te necesitamos. Y que un niño se sienta así, acogido, ¿sí? Eh, el hecho de sentirse acogido es un niño que no va a estar herido por aceptación, por rechazo, sino más bien va a ser aceptado. Bien, decíamos que la trampa del Mesías inicia desde un niño herido. No los niños de Jonás, o 4:11, Sandra. ¿Qué dice Jonás 4:11? Perdón. Dice, ¿no voy yo a compadecerme de Nínive, esa gran ciudad en la que vivían más de 120,000 niños y en la que hay mucho ganado? Palabra de Dios. Alabamos, Señor. No esos niños de Jonás que eran niños rebeldes y que no sabían distinguir entre la mano derecha y la mano izquierda. No, de esos niños no habla Jesús. Habla de ese paidos, que en griego, en el Evangelio de Mateo, es paidos, que significa el conducido, ¿no? De ahí viene la palabra pedagogía. Paidos y gogos, el que conduce un niño, ¿sí? Y la palabra paidos tiene que ver precisamente con ese niño inocente que es conducido de la mano de otro. Por eso el niño no puede caminar solo, no puede andar solo. El niño tiene que tener un camino al lado y agarrado y tomado de la mano de alguien para sentirse seguro, para sentirse sano. Bien, examinemos por el momento, vamos a hacer un break espiritual. Pensemos en lo siguiente, pensemos en esos momentos de que cuando nosotros éramos niños. Pensemos en esos instantes en que tal vez escuchando en este momento se nos viene a la cabeza esos momentos duros que vivimos con nuestros padres. De pronto llegaban momentos en que yo no me sentía como niño aceptado por ellos, no me sentía amado por ellos, porque me gritaban bobo, porque me decían estúpido, porque me decían usted no es capaz, porque me decían muchas cosas. Pensemos en eso y pidámosle a Dios que nos ayude a recrear esas escenas y esos momentos cuando nosotros éramos niños. Y que todos esos momentos que vivimos dolorosos sean en este momento curados con el poder de Dios, sean iluminados con Dios y que yo pueda descubrirlos y hacerlos conscientes. Les voy a decir que
en mi vida personal, yo experimenté y tuve la oportunidad de estar en un proceso psicológico. De ahí mi pasión por la psicología. Y en ese proceso me pedía el psicólogo que durmiera una noche con mi mamá. Y yo decía, "Ay, es absurdo, yo con mi mamá, a mí no me gusta dormir con mi mamá". Dice, hágalo, hágalo y me cuenta cómo se sintió. Resulta que cuando yo le dije, mamá, es que, imagínate, yo ya estaba grande, yo estaba como de 18, 19 años, prácticamente. Y no, incluso más. Eh, y yo dije, yo no puedo, me va a ser muy difícil dormir con mi mamá. Y el día que dormí con mi mamá, a mí me tocó decirle, mi mamá, me toca dormir. Y mi mamá me abrazaba, ¿sí? Y en la cama me abrazaba, porque es que una mamá no se le olvida cuando tiene a su hijo en su regazo, ella le queda marcado para siempre y cree que al estar cerca de su regazo, tiene que ella demostrarle mucho afecto. Y así fue. Mi mamá se volvió melosa en ese momento y yo me sentí bastante incómodo. A mí no me gustó, no me gustó. No, mamá, ya dormí bastante con usted, yo me voy a cambiar de cama. Pero recordé, yo dije, no, tengo que dormir, o sea, tengo que terminar esto. Y empezamos a hablar. Y ella me decía y me contaba que ella le tocaba trabajar y ella no tenía tiempo ni para dormirme, ni para acostarme al lado de ella. Que le tocaba a veces ausentarse incluso tarde en la noche y yo me acostaba a dormir siempre sin ella, cuando yo era bebé. Y eso me quedó marcado, a mí me marcó, o sea, es una experiencia que yo puedo decir, he curado y he liberado gracias a la iluminación que me da el Espíritu Santo de ese dolor emocional causado por la ausencia de mi mamá cuando yo iba a dormir. Porque me sentía un niño cuando se va a dormir solo, y me lo explicaba el psicólogo, se siente amenazado, se siente que la oscuridad es un monstruo, se siente mal. Eh, entonces, bueno, ahí les cuento una anécdota de mi vida personal y mejoró las relaciones con mi mamá, mejoró. Y le pedí perdón a mi mamá y mi mamá me pidió perdón por las veces que me dejó solo, especialmente en las horas de la noche cuando yo más la necesitaba. Bueno, entonces decíamos que ese niño que Jesús quiere que nosotros sanemos para entrar al reino de los cielos, que sea un niño libre, alegre, creativo, ¿sí? Mire que me doy cuenta a veces que nosotros nos llenamos de tanta adultez que nos creemos que, que cosas así pueden ser ridículas, ¿sí? Eh, pero a veces no es así, no es así. Yo puedo descubrir en mí, gracias al Espíritu Santo, puedo descubrir en mí un niño que está herido y que no le gusta la diversión. Hay adultos aburridos, no se divierten ni pegándoles, y no les gusta nada, no se compran nada, no se deleitan en nada, no les llama la atención nada y cualquier cosa les aburre y uno dice, y Dios santo, eso le fue mal en la casa, o sea, uno puede decir, ¿qué le pasó? Ese niño está ahí quieto, atormentado, no aceptado, ¿cierto? Bien, de ahí viene la trampa del Mesías. Cuando el niño va creciendo y va creciendo un niño herido y llega a la adultez, nosotros, hablemoslo de nosotros, bueno, Celeste me está escuchando y yo sé que me está comprendiendo lo que estoy tratando de decir. Cuando Celeste llegue ya más grandecita, ella todo lo que aprendió y todo lo que reconoció en su etapa de niñez, a ella eso es lo que va a vivir en su adultez. Dice la psicología, especialmente en los de la escuela psicoanalítica, que todo lo aprendido del niño y que es consciente desde la edad temprana hasta la edad, hasta su etapa final de la niñez, eso es lo que va a vivir el resto de su vida. O sea, no va a haber nada diferente.
Por eso, cuando llegamos a la adultez, nos damos cuenta de que si tenemos un niño herido, vamos a cometer muchos errores. Especialmente la trampa del Mesías. ¿Qué es la trampa del Mesías? ¿O a qué nos conduce? Ya hablé de la trampa del Mesías. A una fusión. Primero, una fusión. ¿Qué es una fusión? Una fusión es vincularme afectivamente con una persona. Porque lo que yo encuentro de vacío, quiero llenarlo con otra persona. Y hago una fusión con ella. Quiere decir que yo coloco esos vacíos descubro esos vacíos y quiero que esa persona los llene. Tanto que se vincula conmigo profundamente. Eso se llama fusión, una fusión. Cuando uno le dice a los jóvenes, porque ese es mi trabajo, esa es mi misión, educar a los jóvenes, uno le dice, pero ¿por qué no dejas ese novio? Mire, ese niño tiene otra novia en ese colegio y usted todavía pegado a él. No, ya, suéltelo. Ay, pero es que yo no puedo porque es que él es todo para mí. O sea, y uno puede decir, ay, qué estúpida, ¿no? Uy, uno le provoca darle un cocotazo y decir, despierte, pero no. El Mesías hace que se vincule afectivamente por fusión a otra persona porque cree que sin él no puede vivir. ¿Ve? Y yo me adapto a la otra persona y me vinculo a la otra persona porque sé que yo le puedo ofrecer a ella todo lo que yo no pude tener cuando niño o que yo no puedo tener afectivamente. Entonces, de eso trata precisamente la fusión. Hay otra expresión del Mesías, es la codependencia. La codependencia es sencillo, mis queridos hermanos, se la explico así rápido. La codependencia es hacerse cargo de otro emocionalmente, ¿sí? Entonces yo veo a una persona que está aburrida, entonces yo trato de alegrarla, trato de buscarla para que yo pueda hacer lo que ella no puede hacer. O sea, yo me hago cargo emocionalmente de ella o me hago cargo afectivamente de ella, ¿sí? Y en eso nos podemos formar en vínculos, ¿sí? En vínculos emocionales bastante fuertes. Yo tuve, mire, les voy a contar así algo y quiero que ustedes lo sepan porque de pronto en la pastoral que Dios les ha encomendado de ayudar a muchas familias o a muchos esposos o hijos, pueden llegar a caer en esto. Hay personas que tienen una codependencia tan arraigada porque su niño herido está todavía allí, eh, que cree que usted va a ser su guía espiritual para siempre y se abalanzan sobre usted. Mire, yo se los digo por experiencia. No me gusta hablar de nadie, pero yo tuve desafortunadamente una persona que se codependizó tanto de mí que cuando ella se enteró que yo me había retirado, me buscó, pero mejor dicho, por cielo y tierra. Y quería decirme en la cara muchas cosas, porque estaba supremamente herido. Bueno, ya pasó muchos años. Y hace poco, este mismo año, me tocó esconderme, porque esa persona llegó al lugar donde yo estaba y yo me escondí. Y yo le decía a la persona que estaba ahí conmigo, le decía, no deje que ella me encuentre. Y y la persona decía, ella la conocía muy bien, decía, uy, sí, sí, porque ella todavía sigue con ese apego con usted. Quiere decir que ella sintió que yo me hacía cargo de ella, ¿sí? Emocionalmente, que yo tenía una responsabilidad emocional con ella. Y el hecho de haberme apartado de ella le significó a ella una ruptura emocional, como si fuera una relación de pareja. Eso hacen los codependientes. Imagínense si eso es así, ¿cómo será siendo pareja? Precisamente cuando vivimos la codependencia en pareja, son esos noviazgos boomerang, ¿no? Que terminan, vuelven, terminan, vuelven, terminan, vuelven. O esos noviazgos que son eternos, que nunca quieren buscar un compromiso, pero
Están ahí los dos y dicen y quieren dejarse, pero no pueden. Eso se llama codependencia y es una trampa del Mesías, querer hacerse responsable emocionalmente de otra persona. Y por último, una dependencia emocional. Una dependencia emocional ya es que yo busco a través del dolor emocional satisfacerme con otra persona. ¿Sí? Si la codependencia era yo hacerme cargo de otro, la dependencia es que esa persona sienta en mí un apoyo emocional y que yo pueda ayudarle con su dolor y su vacío. Ya vamos a ver los síntomas y para que ustedes me entiendan bien de lo que estoy hablando. Hasta el momento vamos bien, ¿cierto? Bien. Por eso tenemos que desarraigar, romper ese dolor emocional, pero para eso tenemos que ayudarlos a sanar. Miren, cuando una pareja dice, por ejemplo, llegan y le preguntan a usted, hermanito, mire, es que yo ya no siento que nuestra relación tiene sentido y yo me quiero separar de él. Y usted le dice, ah, no, si usted cree que le está haciendo daño, no, sepárese. Y puede cometer un error porque en esa separación le puede causar un dolor emocional mucho más fuerte. Usted tiene que encontrar primero esas cadenas, esas ataduras emocionales que le hacen caer en una codependencia, en una dependencia o en una fusión y ayudárselas a liberar. Mira, hermanita, yo te voy a invitar que te pongas en un proceso de liberación y de curación interior para que tú desarraigues ataduras emocionales que tú estás encontrando satisfactoriamente en él. Y cuando las cures, ya tú vas a ser libre de decir, hermanito, gracias a Dios he podido curar estas ataduras y me puedo ya separar de esa persona. Bien, y se separa de una forma libre, ¿sí? No emocional, porque hay personas que se separan de cuerpo, pero no emocionalmente. O a algunos atribuyen una cuestión de amor cuando no es amor, es dependencia emocional. Porque el amor está herido, ¿no es que es un niño herido? Bien. Rápidamente vamos a mirar los síntomas del malestar interior. Yo quiero compartirles con ustedes un material, yo se los voy a dejar al final de la enseñanza para que ustedes lo lean. Va a ser muy interesante, así que no le van a hacer caso a esas 26 hojas que hay por leer. Mentiras, son como unas 10. Y les va a ser muy interesante leerlo, pero vamos a hacer un resumen de ellas, porque son muy importantes para descubrir esas codependencias y esas ataduras que hay en nosotros psicológicas. Pero quiero escucharlos porque me siento solo. Me siento que ustedes me están viendo, pero no me están escuchando. ¿Cómo vamos? Jason, ¿qué le parece? A ver, Jason, ¿qué le parece este tema de ataduras emocionales? Hablamos de un niño interior adolorido y hablamos de de la trampa del Mesías que caemos cuando ya somos adultos. ¿Qué dices? Muy, muy interesante. Demasiado, creo, en lo personal, abarca muchas cosas que hay en mí y en un tema específico cae como anillo al dedo. Y eso lo está haciendo el Espíritu Santo, Jason, porque hoy lo invitó el Así Señor es. precisamente para que escuchara esto y pudiera, él es el que está haciendo esta revelación en usted. Y yo sé que en cada uno de nosotros, incluso en mí. Amén. Milena. Señor. Ay, yo no le voy a decir profe Milena porque eso suena como, ni hermanita Milena tampoco. Milena, ¿qué dices? No, pues encantada, encantada porque Dios es muy perfecto y créeme que este tema precisamente lo estoy trabajando. De hecho, mi diario, le puse hasta nombre a mi diario. Muy bien, excelente. Ese es el proceso de curación interior. Y me puse como tarea estos 6 meses de que quedan del año,
trabajar mucho en una sanación con mi mamá, porque la necesito. Y mi mamá la necesita más, porque yo estoy con Dios, en cambio ella está muy, muy alejada. Sí, Y con mi abuela materna. muy Hay bien. una tarea grande por hacer, entonces, Y estoy casi seguro que, Milena, que en el transcurso de que nos vayamos ayudando en comunidad, todos vamos a ir sanando eso, ¿cierto? Y es muy interesante. Sé que el Señor está permitiendo esto. Roger, lo veo como callado, achicopalado. La compita. No, el problema es de concentración nomás. Ah, ya. Es que hay como mucha bulla ya. No, eso está unos costeños aquí emparrandados abajo y por eso tengo el Ah, tono no, silencio. no jodas. Bueno, Pero no, interesante el tema, me gusta mucho, me gusta muchísimo eso. mire, yo les quiero pedir un favor, no tomen esto como si fuera algo psicológico, aunque estamos tomando este tema, este marco psicológico, esto es más espiritual de lo que ustedes se imaginan, ¿sí? Y eso que no hemos hablado de las ataduras espirituales, estamos hablando solamente de las psicológicas. A ver, ¿qué dice José? No, pues a mí me cayó como anillo al dedo este tema, porque estoy pasando por una crisis emocional dura. Tengo acongojadito el corazón. Entonces me toca también empezar a hacer un proceso de sanación. Muy bien, muy bien. Y revisar en este tema de que estamos hablando, precisamente, qué tanto dejo que el Señor libere y cure eso que está allí. ¿Sí? Porque es que Dios, vuelvo y les digo, el Espíritu no va a entrar y va a hacer lo que usted no quiere hacer. Él hace que usted lo haga consciente porque como su pastoral es ayudarle a curar también a otros. Bien. Me gustaría escuchar a Laura. Laurita, que es una mujer de pocas palabras. Sí, Pero cuando habla, pues yo no estuve desde el comienzo en la aplicación, pero es un tema importante, es un tema delicado también, de tener en cuenta, o sea, saber que no solamente puedan existir unas ataduras de cosas malas que le hagan los demás a uno, ¿sí? Sino también de las emociones que hayamos vivido en nuestra infancia. Es muy interesante el tema, de verdad. sí, y lo que tú dices es importante. Sí, sí, diga. No, hágale y después. Vale, póngale cuidado. Le decía que cuando nosotros tenemos un hijo o una hija, ellos son una proyección psicológica de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos tienen una carga de ADN, ¿cierto? De nosotros. Y cuando nosotros nos la llevamos mal con ellos, ¿sí? Una vez yo se lo dije a una mamita del colegio y ella se enojó conmigo, porque nosotros tratamos de proyectarnos como padres en nuestros hijos y hay cosas que hacen nuestros hijos que no nos agradan, pero ojo con eso, no es porque ellos los estén haciendo mal, sino porque nosotros se nos está allá en el fondo del corazón, se nos está revolcando un recuerdo de cuando nosotros éramos niños y éramos así. Y nos cuesta, por eso nos da rabia y por eso nos cuesta ser comprensivos con esa situación. Entonces, Celeste, hay que entender bien la mamita cuando la mamita le dice a usted algo y usted como que se enoja diciendo, pero mamá, yo no estoy pensando esto, yo no estoy haciendo esto, es que yo no estoy diciendo esto. La mamita lo está haciendo porque ella está proyectando un poco de su niñez y usted tiene que ayudarle a curar, en ser comprensiva. Mamita, si se enoja por algo, yo sé por qué ya se enoja. Entonces yo le voy a ayudar a ella eso, pero no al contrario, alimentarle más eso a la mamá y tratarle de sacarle la piedra, ¿cierto, Celeste? Bien, ayudarle al proceso de curación. Todos estamos llamados a curar eso que está en nosotros. Vamos a ver los síntomas de malestar interior. Bien, ya para terminar. Les decía yo al principio. Sí, señor.
Luis, una preguntita antes de seguir. Tranquilo. ¿Se podría hablar del síntoma del Mesías cuando el padre procura que los hijos vivan mejor o tengan cosas que uno no tuvo o dejen de vivir situaciones negativas que uno sí vivió? Sí. ¿Se podría eso llamar fusión? No, en la trampa del Mesías eso se llama una proyección descontrolada. Yo tengo aquí en la codependencia, una cuestión descontrolada. No, espérate que tengo aquí. No, espera un momentico, ya lo explico acá en uno de los síntomas. Es una situación descontrolada en la cual yo no quiero que vivan lo que yo viví y alejarlos a ellos de lo que a mí me causó dolor. ¿Sí? Ya lo vamos a ver, Rigo. De pronto, después de que escuches los síntomas, tú dices, ¿sí quedó respondido o lo analizamos al final? ¿Listo? Me van a disculpar que me extienda un poquitico, pero yo les dije a ustedes que esta charla, esta enseñanza iba a ser un poquito extensa. Vamos a verlo así desde el punto de vista. Les compartía que en un libro que se llama Tengo una cita conmigo, ustedes lo pueden pedir a través de las Paulinas o los Hermanos de San Pablo. Este libro es muy interesante, no se van a arrepentir de comprarlo. Y habla precisamente de estos síntomas de malestar interior, que todo como niño interior lo tenemos. Vamos a ver de los síntomas cuál se asocia al de ustedes. Y no solo de escucharlo, sino aceptarlo y reconocerlo y aceptarlo. A ver, primero hablemos de el síntoma del espejo. Bien, quise ponerles unos nombrecitos así creativos para que Celeste me comprenda estos síntomas. El síntoma del espejo. ¿Qué es el síntoma del espejo? Primero, hay tres formas de manifestarlo. Uno, que ante mi fracaso me alegra el fracaso de otro. ¿Sí? Ante lo que a mí me causa dolor, busco a aquellos que tienen el mismo dolor para yo sentirme tranquilo. Ese es el síntoma de espejo. Quiere decir que yo proyecto algo similar de mí a otros. ¿Sí? O me siento tranquilo, me siento en paz cuando yo veo que a alguien le está sucediendo algo que yo viví. Ese es el síntoma del espejo. Veamos otra connotación del síntoma del espejo. Cuando digo más de mí, cuando hablo de otro. Y eso yo eso me gustaría profundizarlo, pero obviamente no tenemos suficiente tiempo. Cuando hablo más de mí que de otro. ¿Cómo lo sabemos? Cuando, por ejemplo, a usted le preguntan, mira, es que la hermana tuya esto y esto. Ay, sí, es que ella es así, así. Cuando usted termina de hablar de esa persona, ha dicho más de usted que de ella. Porque usted trata de decir lo que usted tiene por dentro y lo trata de proyectar a otra persona de manera negativa. Ojo con cuando hablemos de los demás, porque si hablamos del otro y si hablamos negativamente de otra persona, estamos hablando más de nosotros que de ellos. Y eso es una forma de, digámoslo así, de autocastigarnos, porque un niño desafortunadamente herido trata de castigarse él solo. Otra forma de espejo es cuando me dejo influenciar, es decir, me formo una falsa ilusión de que yo debo hacer lo que los demás hacen. Celeste, es como en tu colegio. ¿Tú estudias, Celeste? Sí, señor. Eso, entonces, ¿ella estudia en el Juan Rosso, no? No, en la Juan Humberto. Ah, listo, bueno, en ese colegio. Y tú te dejas influenciar de los demás compañeros. Entonces, porque fulanita habla así, entonces lo hace lo mismo. Que porque este hace lo mismo. Que porque aquella es la popular y quieres hacer lo mismo. Cuando tú intentas copiar muchas realidades ajenas, estás cometiendo un síntoma de malestar interior que se llama el espejo. Quiere decir que quieres asumir algo que no te corresponde y empiezas a distorsionar tu imagen. Es decir,
tu propio afecto hacia ti misma. Es mejor ser auténtico, ¿cierto? Celeste, es mejor ser auténtico. Como se dice, original. ¿Sí o no? Bueno. Señor. Otro síntoma se llama, vimos el primero, síntoma del espejo. Otro síntoma, el síntoma del perrito. El síntoma del perrito. Ustedes no se han dado cuenta, los que tienen perritos pequeños, o perritos, o bueno, perritos, mascotas, o gaticos, Pachita, ¿cómo es que se llama? ¿Celeste su gatico? Pachita. Eso, Ahí está la mecedora. Sí, esa Pachita le gusta robar cámara. Cuando ustedes tienen un perrito y ustedes le dicen, tan bonito el perrito, y el perrito cuando usted lo va a acariciar y lo va a consentir, él le mueve la cola. El síntoma del perrito, ¿qué quiere significar? Que donde hay afecto, ahí está usted. Y no le gusta experimentar situaciones de frustración con otras personas que no le brinden afecto. Quiere decir, el síntoma del perrito son aquellas personas que solo buscan a las personas que lo quieren. Pero las personas que lo rechazan no les gusta y no les gusta compartir con ellas. Ese se llama el síntoma del perrito, la búsqueda de un afecto en las demás personas. Y que la traten bien, que la traten como un perrito, que la están consintiendo, que le acaricien la cabecita y que le digan, venga para acá, eso. Distinto al síntoma del perrito está el otro polo, el síntoma del amo. ¿Sí? Es por el contrario. Le gusta a esas personas que están vacías de afecto y que buscan afecto, entonces él se presenta como el amo y señor, venga para acá y yo la domino. ¿Sí? Venga para acá y yo lo domo a usted. Yo soy su amo y todo lo que yo diga usted lo hace. Y explícitamente así se hace. Así se hace. Porque como la otra persona necesita afecto, pues yo le doy afecto, pero la tengo aquí en la mano. Eso se llama el síntoma del amo. Bien. Como cuarto, el cangrejo ermitaño. ¿Ustedes saben qué es un cangrejo ermitaño? Sí. El cangrejo ermitaño es un cangrejito que está en el mar, que parece un langostino, y él lo que encuentre se refugia. Si encuentra una lata de gaseosa, él se mete ahí. Si encuentra un caparazón olvidado, él se mete ahí. Quiere decir que constantemente se está refugiando. Este síntoma de cangrejo ermitaño es miedo al compromiso. Un miedo terrible a comprometerse. ¿Por qué? Porque él de todo le causa miedo y quiere esconderse. ¿Sí? Se resguarda en sus propias seguridades. Se resguarda en sus propias seguridades. ¿Sí? Y uno encuentra personas así, que temen comprometerse porque ellos creen y asumen que sus seguridades son suficientes para él meter su cuerpecito y esconderse de la realidad. Otro, el síntoma del pavo real. ¿Qué es el pavo real? Pues como su nombre lo indica, es una persona que hace alarde de sí misma y que constantemente está hablando de ella y de lo que tiene y de lo que hace y de lo que gana. Y muchas veces se le olvida escuchar las realidades de otro. Ese es el pavo real, el que busca apariencia, el que busca estar constantemente buscando esas personas que no tienen para él sentirse más, sentirse superior a ellas, ¿sí? Y que hace alarde de sus apariencias. Otro síntoma es, este es muy común, aunque ustedes no lo crean, se llama el síntoma del gusano. El síntoma del gusano es el síntoma de malestar interior que tiene precisamente la trampa del Mesías, que es sentirse pobre y desgraciado. Y hay personas que les encanta sentirse pobres y desgraciadas, ¿sí? ¿Y cómo le ha ido? No, pues ahí llevándola, no tan bien como usted. Y se lamentan de todo. Este es más común de lo que ustedes se imaginan. Es porque ese niño interior no fue, digámoslo así, no toleró la frustración, no se enseñó a tolerar la frustración.
Entonces la persona cree que al sentirse desgraciada, se echa la culpa, ¿sí? Se echa la culpa y pues, ¿qué le vamos a hacer? Yo nací así y así me quedaré. Es una baja autoestima reveladora. Otra, el síntoma del camaleón. ¿Qué es el síntoma de camaleón? Pues como el camaleón lo hace, ¿cierto? Él se adapta a una situación para no sentirse mal, ¿sí? Como se dice, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Porque si hago lo contrario, no me quieren, no me aceptan, ¿sí? Y ese es el síntoma del camaleón. Quiere ajustarse a una situación con un sentimiento de culpa. Es decir, si le toca cambiar de color, lo cambia, pero para él no sentirse mal. Y le falta criterio, le falta carácter, le falta voluntad, ¿sí? En muchos no, termina diciendo no. En muchos sí, termina diciendo sí. Y por último, perdón, faltan dos. El síntoma del volcán, ese sí se los dedico y espero que me lo acepten con gran cariño. El síntoma del volcán es cuando uno va guardando, 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 guardando y llega un momento en que ¡puf!, explota, ¿cierto? Resulta que desafortunadamente en la cultura en que vivimos no nos trata personalmente. La cultura que vivimos no nos trata como personas, nos trata como individuos. Y nosotros nos reprimimos de muchas cosas. Cuando una persona no nos trata por lo que somos, sino por lo que tenemos, nos reprimimos. Y desafortunadamente por ahí hay muchos volcanes que están en alerta naranja, ¿sí? Que están a punto de explotar. Ojalá en la trampa del Mesías no lleguemos hasta la edad adulta para explotar de todo aquello que no toleramos en nosotros, ¿sí? Que no aceptamos en nosotros, porque nos vamos a volver viejitos amargados. Viejitos amargados porque esperamos hasta la última etapa de nuestra vida bueno, menos Celeste, pero ella nos verá como abuelitos después. Unos viejos amargados, ¿cierto? ¿Qué tal que ella sea la predicadora en el futuro y que digan, ve, ¿y usted por qué no volvió? Está toda amargada, toda... Bueno, porque esperamos sanar, no luchamos por nuestra curación y esperamos hasta los últimos momentos, ahí sí, para comenzar a curar, cuando ya es demasiado, digamos así, es demasiadas cosas dentro que cuando explotan hacen mucho daño. Cuando uno afectivamente va buscando emocionalmente a una persona y eso, va a llegar un momento en que va a explotar y no va a aguantar, ¿sí? Por ejemplo, el que aguanta a su esposo, ¿no? Lo aguanta y lo aguanta y lo aguanta y va a llegar a un punto en que ya no lo va a aguantar más porque ella creyó que el amor lo soporta todo, porque aguantar y soportar no es lo mismo. Y va a llegar un momento en que explota, ¿sí? Pues resulta, mis queridos hermanos, que es mejor explotar a tiempo y no esperar como el volcán, esperar en últimas para explotar. Es mejor decirle, para eso es la cama, ¿cierto? Si nosotros vivimos en pareja, para eso es la cama. Para llegar en el momento de la noche, como dice Efesios, que el enojo no nos sorprenda al dormir, y explotar, decirle, mire, no me gustó esto en la día, y explotar. Que le aseguro que al otro día se levantan tranquilos. Pero si ustedes dejan pasar mucho tiempo, vea, van a llegar a un momento en que explotan. Y cuando explotan, eso se va a volver bueno. Y el último síntoma es el bolsillo roto. El síntoma del bolsillo roto. Tanto que trabajo y nada que tengo lo que yo quiero, ¿cierto? Y creemos que, mejor dicho, la prosperidad se hizo para otros y no para mí. Y vive tan condicionado de la economía que cree que incluso Dios no lo bendice. Es decir, el bolsillo roto es esa atadura espiritual. Cuando ya la hablamos, y me voy a adelantar, hay una palabra que los papás dicen y que debe ser rota cuando veamos el tema de ataduras espirituales, que es, tú nunca vas a hacer nada bien. Y esa es una maldición que tenemos que romper.
porque eso nos produce bolsillo roto. Ese bolsillo roto es cuando yo no puedo sentirme satisfecho con lo que tengo y tengo que buscar más y siento que no es suficiente. Eso es un síntoma de bolsillo roto. Y el bolsillo roto evidentemente me hace ver lo material como parte de mi felicidad. Mire, tanto, me decía mi hermana, me decía, usted es más joven que yo y ya tiene su casa. Y yo tanto tiempo viviendo y he trabajado como una bestia y no tengo mi propia casita. Y dice, es que eso no se hizo para mí. Y se pone triste y se pone infeliz, precisamente porque pone la felicidad en eso. Y en eso no consiste el, en eso no consiste una persona sana. Eso no es sano. La sanación viene cuando yo puedo sentirme tranquilo con lo que tengo. Ojo, no una falsa ilusión de conformismo, sino a lo que yo tengo me siento feliz, me siento tranquilo. Es más, si yo no lo tuviera, también sería feliz. Bien, mis queridos hermanos, esos son, faltan otras dos, que es el síntoma de la alarma y el síntoma de la gallina, que lo van a ver en el material, pero no quiero mencionarlo hoy. Bueno, el solo mencionarlo ya ustedes se imaginan. Hagamos un resumen. Hablábamos de un niño interior herido, ¿sí? Que tenemos que descubrirlo, ¿sí? Y nosotros vamos a hacer el camino curativo de agarrarlo de la mano y conducirlo por un proceso de sanación. Eso se llama pedagogía, conducir al niño. Pero no un niño que es rebelde, que es caprichoso, ¿sí? Que no sabe distinguir el bien del mal, no. De ese niño que dice Jesús, vengan a mí, porque de ustedes es el reino de los cielos. Y ese niño interior en la etapa adulta se convierte en una trampa del Mesías. De un Mesías que, como dice Marcos, un Mesías que quiere no ocultar y hacerse daño, sino no manifestarlo porque se siente sano de ello. Y esa fue una invitación que nos hace el Espíritu Santo hoy para que nos desarraiguemos de esa trampa mesiánica, de querer hacer todo por los demás, pero no por mí. Es que la curación es para los otros. Mire, yo eso lo aprendí de mi escuela de formación teológica, que un teólogo o un cristiano vive primero su experiencia y después la hace vivir a otros. Pero no podemos convertirnos en pastores de familias queriendo ayudarles a salvar, a curar, a remediar muchas situaciones y la nuestra no. Primero tenemos que cultivar en nosotros esa curación y en la medida en que vamos curando, pues vamos a ayudarle a curar a los demás. Claro, porque nosotros ya lo experimentamos, ya lo sabemos, ya nos volvemos, entre comillas, unos terapeutas espirituales, cierro comillas. ¿Sí? Entonces, miren, hoy en día, en la pastoral familiar, estamos llamados a curar. Hay muchas heridas en la familia, hay muchas heridas de pareja. Por eso tomé este tema de la trampa del Mesías. Pude haber tomado muchos otros, pero precisamente por la misión que tenemos como comunidad de familias, ayudarle a las parejas, ayudarle a la niñez, a la relación hijos y padres, a la relación de esposos, a la relación de madres con hijos y con esposos. Es decir, todo esa mezcla interactiva de la familia. Por eso he tocado este tema, sí, he querido manifestarlo de esa manera. Yo sé que el Espíritu Santo me respalda y estoy casi seguro, soy un hombre de fe en eso, y sé que el Espíritu Santo va a construir en nosotros ese pedagogos, ese paidos gogos, que es llevar ese niño herido hacia un camino de curación. ¿Hacia dónde? No hacia la escuela, sino hacia ese Dios que quiere que nosotros seamos libres y quedemos sanos. Amén. Amén se hace. Amén. 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 Yo no digo que me den un like, sino un amén. Amén. ¿Qué dice Jorge?
Ya podemos decir que terminamos esta segunda parte porque la tercera parte es mucho más interesante. Pero excelente, excelente. Yo ahorita estaba viendo que todos esos síntomas, si no tiene uno, lo coge el otro, pero algo tiene. Sí, señor. Yo estoy haciendo un animal híbrido. ¿Un animal híbrido? Ah, carajo. Eso, muy bien. Yo estaba en el tiempo anterior que acabó, en la pausa anterior, digamos, cuando estaba usted preguntando otras cosas. Estaba yo pensando, tan chévere lo que ha dicho, y me siento pues feliz porque a mí yo miraba para un lado y veía a mis papás, y veía para el otro lado y veía a mis hijos, y entonces decía, pues chévere porque yo no he encontrado nada de mí. Entonces, chévere, me siento tranquilo, me siento bien, chévere. Y empezó usted con la otra parte, y ahora entonces estoy diciendo, y ahora tengo todos los síntomas que primero no tenía nada. Y ahora lo que le digo, si no es uno, es otro. Y es intencionalmente, y eso fue intencionalmente. Sí, señor. Porque es que precisamente así, mire, si el Espíritu Santo, Jorge, y le voy a decir esto con cariño, si el Espíritu Santo a usted no lo inquieta y a usted no lo deja dormir porque hay algo mucho más que usted espera, como cuando uno espera de la noche que aclare, ¿cierto? Y que llegue la luz. Si el Espíritu Santo no hace eso, entonces no tenemos comunicación con el Espíritu Santo como debería ser. Recuerden que la comunicación del Espíritu Santo con mi psiquis interior o con mi yo interior es algo que tiene que ser íntimo y perfecto y sano. Entonces yo creo que el Espíritu Santo le estuvo diciendo a usted, mire Jorge, observe lo que tiene ahora, observe lo que usted es, pero fíjese que hay muchas cosas que le esperan y son mucho mejor. Y lo invito para que llegue hasta allá y no se me quede ahí. Porque el Espíritu Santo no va a ser un pedagogo de decirle, mire, usted está bien, usted no tiene nada que curar, usted prácticamente está haciendo todo bien. No, el Espíritu Santo no le va a decir eso. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos nos vamos a quedar ahí. Y como ya estamos bien, nos vamos a quedar ahí. Y el Espíritu no, el Espíritu nos quiere inquietar. Eso fue lo que pasó, Jorge, y se lo interpreto así, con mucho cariño. Gracias. Bien, pero no se sienta regañado. Se lo dije con cariño. Bien, Ferchito. Estamos estrenando gafas, muy bien. Ya estoy ciego. Sí, pero ojalá que no... bueno, cuéntenos. y usted mide las palabras conmigo, ¿no? Señor, cuénteme, ¿en qué... Señor. ¿En qué lo puedo ayudar? A ver, no, que... ¿En qué le puedo ayudar, Luis? Yo quisiera... Sí, cuéntame. Sí. Ferchito, yo quisiera preguntarle una cosa y quiero que todos la acojamos como pertenecientes a esta comunidad que Dios tiene un carisma muy especial. En su labor pastoral de orientar, de ayudar tanto a parejas como relaciones hijos y padres, ¿se ha topado en estos casos de dependencia? ¿Se ha topado con este caso de ataduras emocionales? De estos diferentes síntomas que hoy estamos hablando. O sea, que si me he encontrado con casos, sí, claro, bastantes. No, pero es que todos los que usted tocó, pero hay algo que me pasó, que ya lo he aprendido a manejar, es que hay algunas personas que le cuentan tanto de su vida que uno termina afectado. O sea, a mí me ha pasado eso. O sea, terminan afectados y yo digo, ve, pero yo, ¿por qué yo me tengo que afectar del problema? Pues me están contando, pues listo. Pero pues yo aprendí, por la experiencia, como usted dice, yo aprendí que hay que separar eso y ya el problema es de ellos, uno los puede guiar un momento y ya. Pero termina uno afectado, o sea, termina como que antes discutiendo con la pareja de uno, me está pasando la verdad. Y eso a mí me pasó al principio.
Y después terminan las parejas como si uno fuera el malo del paseo. Como si uno, no, es que usted se metió en mí. Entonces como que ya uno, como que uno va mirando a ver como Esa uno... tendencia humana, y tenemos una tendencia humana a vincularnos con otros, ¿cierto? Porque Sí, esa es nuestra necesidad en búsqueda de alguien, estamos casi vinculados con otros. Por eso yo les decía en la oración, esa coparticipación espiritual con el otro. Pero ojo, eso sería la trampa del Mesías, claro. querer vincularse con otra persona y asumir que el dolor de la otra persona yo lo estoy cargando. Y no, eso no hace parte de la curación. Yo tenía les comparto, yo tenía una práctica de esa similar, Fercho, y de pronto les sirva. Cuando yo confesaba muchas personas, mis confesiones duraban casi todo un día. Y las personas, precisamente, una confesión era hablar de todo esto. Y uno quedaba tan cargado que a Sí. mí me dolía todo. Y yo agarraba el Santísimo y me iba ante el Sagrario y hacía una oración y agarraba el sagrario. Y yo decía, como gráficamente hablando, que se transportara todo eso a él, porque es que él Sí. me colocó como un instrumento, no para yo cargar con las cargas emocionales de otros. Exacto, y Eso es muy... a mí me pasó algo, lo que usted me dijo, y con Mauricio y con José, estábamos en un lugar y empezamos a orar, y terminamos orando a un sacerdote. Lloramos, muy hermoso, muy bonito. Terminamos como a la 1 de la tarde, diga usted, y me fui para la casa con una pesadez, y me desperté a las 9 de la noche. O sea, eso es algo... Yo les decía eso, bueno, ¿y qué me pasa? Y Mauricio y José Luis me decían, pues, ¿por qué después de ahí no fuimos al Santísimo a orar? Hay que entregarle todo al Señor. Sí, no, uno tiene que volcar todo eso porque si no uno se queda con esa carga y eso, hablemoslo así gráficamente, ¿no? Porque espiritualmente no lo podemos explicar, ¿no? Pero es muy importante hacerlo. Bien, a ver y escuchamos a César. A Orlandito también me gustaría escucharlo. Sí, ya Orlando vamos con Rojas, Orlando los Rojas y ya vamos Orlandos. con Felipe, eso, los Orlandos. Pero César, ¿sí le ha Bu- pasado y se ha encontrado en este tejemaneje de ataduras de ataduras psicológicas? Pues digamos que allá en el ambiente de la cárcel se ve mucho eso de Uf, los internos, me imagino. por lo que le dijera yo, en el ambiente que ellos se crearon, hablan de, pues, y más que a uno sorprendido cuando dicen, no, es que mi esposa está en tal lado, mi papá está encanado en tal lado, mi tío, mi primo, o sea, esto es una cosa que a uno como, a veces cuando él dice que la señora o que los hijos, o sea, toda la familia, por no decirlo, por no juzgar, encerrados o en procesos penales. Entonces yo digo, imagínese usted cuando ese niño estaba ahí o el ejemplo que el papá le dio o hablan de esos temas. Y allá sí es que esa pesadez que usted habla ahí y yo como que lo experimento y lo voy a hacer público aquí con Luis. Y una de las cosas que me tiene admirado, Luis, ahorita, que a estas alturas vengo a analizar, es el 90% de los compañeros míos están separados. El 90, estamos hablando del 90. Y entonces en estos El días me diez por puse a ciento de indagar. usted. Y gracias a Dios, pues yo soy el 10% que pues busqué el grupo y eso, pero quedé sorprendido porque muchas veces esa carga emocional se iba para la casa. O sea, por decir, lleva al compañero iracundo a gritar a la esposa, a gritar a los hijos, o sea, se contagiaba de esa carga ya porque los mismos hermanos de las otras iglesias que iban decían, los que van, programámosle por decir, los sábados a evangelizar o iban con el padre, decían, un señor me decía que él llegaba allí y sentía que las piernas le temblaban. O sea, miraban, y yo miro el rostro de esa gente y decía, yo salgo cansado de aquí. Otra señora que entró, yo salgo cansada, exhausta, o sea, como si le robara la energía, o sea, la vitalidad. Y esos comentarios son verídicos. Y ahorita con todo vengo a ver lo complicado o como un jeroglífico, lograr descifrar todas estas situaciones y vengo a entender muchas situaciones de por qué. Yo me hacía la pregunta, Luis,
el por qué el 90% de mis compañeros están hoy en día matrimonios de 20, de tantos años separados, matrimonios fracasados, o sea, y es algo increíble, o sea, yo quedé sorprendido de enterarme de cuántos compañeros míos ya están, su matrimonio se fraccionaron o se acabaron. Entonces yo dije, de pronto lo que decía Ferchito, lo que dice usted, cargaron esa carga emocional, no supieron desglosar eso y se llevaron esa carga negativa para la casa y entonces usted entra en una iracundidad ya. O sea, usted con el intento usted no le puede decir, ay, por favor, hay veces usted tiene que entrar a chocar y no lograron desglosar el trabajo de la casa y mire lo que conllevó. Para mí vengo a entender ahorita con esta charla eso, cargar esas cargas emocionales y afectó la vida de los compañeros, o a mí también me llegó a afectar. Yo llegaba a la casa y yo alzaba la casa a 2 gritos y era que tenía, como dando una orden, mejor dicho. Es que nada, y es que esto sea imponer muchas cosas, Luis. Entonces venimos a entender y yo le agradezco, pues, Bendito, imagínense, bendito sea esto es un Dios que jeroglífico que lo único que lo entiende es el que lo logra escucharlo de parte de alguien que sepa del tema y vengo de pronto a entender de pronto el no cargar, el no lograr dejar esas cargas negativas allá y separarlo del trabajo de la casa, Luis. muy bien. Mire que eso es una revelación del Espíritu Santo y demos gloria a Él por eso. Eh, lo que usted hoy descubrió, eso se lo hizo descubrir el Espíritu Santo. Y se lo digo en fe. O sea, el hecho de que ellos se sientan encarcelados, no solo están encarcelados físicamente, también están encarcelados emocionalmente. Y así como aspiran a tener una libertad física, también aspiran a tener una libertad emocional. Y aquellos epicentros que son fuentes para que ellos se abastezcan de esa necesidad, pues las van a buscar. Y de cierta manera usted va a ser una fuente espiritual para ellos. Usted tiene que tratar de trabajar con ellos dentro del proceso de curación, esas ataduras, y tratar de ayudarles a ellos a soltar sin que usted quede atado. Es muy importante. Así que no nos pongamos como mesías allá a tratar de liberar, a tratar Ya. de salvar y quedar afectados, porque esa sería la trampa del mesías. Ah, Bien, ya. Sin dejarse contagiar. sí, bueno, la palabra contagiar no me gusta, pero sí, es De pronto básicamente como, contagiar. Sí. gracias, Luis. ¿Qué dice Orlando Barrera? Ya escucho Orlando Rojas, a ver, este tema, ¿qué nos quiere compartir? ¿Qué le reveló el Espíritu Santo a usted, Orlandito, en su juventud? Buenas noches. Perdonen la bulla de los perros. ¿Qué le iba a decir? El síntoma del perrito, sí. Como todos como lo dijo José Luis y casi todos, el tema como anillo al dedo hoy. Sentí que el Espíritu Santo me iluminó cuál ha sido mi atadura. De pronto en mi niñez, yo perdí a mi padre a los 7 años y me crié como en un matriarcado. Entonces me hizo, mi papá era conductor y él pasaba muy poquito tiempo en la casa, ¿no? Con nosotros. Y el poquito tiempo que la pasaba, pues nosotros lo disfrutábamos mucho. Entonces, cuando pues perdí a mi papá, mi mamá cogió el poder y ella hizo un trabajo de padre y madre y entonces yo me vi reflejado mucho en ella, hasta la situación de que yo nunca pensaba tener hijos, ¿no? No decía, no, yo tengo una cantidad de sobrinos y los tuve ya tarde, como a los 35 años me casé y encargué hijos. Y entonces ahorita pues veo reflejado esa atadura con los hijos. Quiero pasarla a todo momento, pasarla con ellos y ser los codependencia, ¿sí? Entonces, mejor dicho, darle una dependencia de todos, regalarle todo lo que uno no tuvo ni nada de esa vaina. De los síntomas los tengo casi todos. Entonces a veces yo obligo a
el del pavo real. Me identifico mucho con el pavo real. Sí, a estar disimulando mi atadura, disimulando mi atadura. Muy, muy, muy bueno el tema, Luis. Y muy bien explicado y todo eso. Listo, Orlando. Sí, le quería decir algo con mucho cariño. El hecho de que haya tenido el miedo de tener hijos era porque no quería, su niño interior no quería experimentar lo que experimentó con el abandono afectivo de su padre. Sí, claro. Y ahora que los tiene, usted puede proyectar en ellos un afecto sano, curado. Y ese es el llamado de hoy con esta enseñanza. Tú no le puedes dar a tus hijos y tú quedarte vacío. Tú tienes que dar la felicidad, pero no la puedes perder. No le puedes dar a ellos lo que ellos necesiten y tú te quedes en la ruina. Es decir, con esto te estoy diciendo que lo que quieres darle a tus hijos como padre es lo que Dios ha colocado en tu corazón a través de este camino de curación. Pero no puedes perder nada, porque lo que Dios te da es tuyo, son tus tesoros, es lo que te hace feliz. Que ellos puedan vivir y uno aspira a que sus hijos vivan la felicidad plena, pero sabemos que esa felicidad se la da Dios, no nosotros. Nosotros somos felices y queremos que ellos sean felices, pero yo le quiero dar a ellos para que ellos se sientan felices como yo me siento feliz. Eso es lo más sano que yo puedo hacer y no caer como papá mesiánico de querer ayudarles a ellos y darle todo lo mejor a ellos que yo no tuve y yo quedarme solo. ¿Bien? Esa es la máxima frustración que experimenta un padre cuando ya sus hijos se van, que después de que uno luchó y les dio todo, ellos no quieren estar con uno, no quieren buscarlo. Bien, listo, Orlandito, muchas gracias. Vamos a escuchar a Orlando Rojas. Hermanito, buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches, Orlando. Hermanito, pues el tema está muy interesante, ya todo está dicho. No mentiras. Hermanitos, yo me he visto reflejado en la parte de que pues, yo vengo de cuna humilde, de cuna pobre, porque me crié con mis abuelitos, más no me crié con mis papás. Mis papás vivían en el mismo pueblo, pero no, yo no me crié con ellos. Entonces yo me crié en una cuna humilde, pobre. Como decir que a la edad de 5 años yo empecé a trabajar, a conseguir mi esposa y todo. Entonces el pensamiento de mío era, o es, que mis hijas no pasen lo que yo pasé, los sufrimientos de pronto de una Navidad, de pronto de un cumpleaños, de pronto muchas cosas, muchos momentos, ¿sí? Y aún yo vivo pendiente de ella, ella pues ya tiene su hogar y todo, pero yo vivo pendiente de ellas. Entonces, eso lo marca uno. Eso lo marca uno y uno quisiera que ellos nunca fueran a sufrir. En cuanto a la cuestión de que... Disculpa, Orlandito. ¿Y cuál es el miedo de que ellas sufran? ¿Cuál es el miedo? De pronto que no fueran a pasar las necesidades que uno pasó. Por eso, pero ¿cuál es el miedo de que ellas pasen necesidad que usted pasó? ¿Cuál es el miedo de que ellas lo hagan? ¿Porque usted se siente frustrado? ¿Le da enojo? ¿No acepta esa situación? Tristeza, dolor, enojo, frustración de lo que usted vivió cuando estaba en esa etapa, digámoslo así, de hijo. Y eso es algo que uno puede empezar a curar, Orlandito. Tratar de no ajeno a eso, no tratar de condicionarle la vida a los demás, especialmente a los hijos. No, dejar que sus hijos experimenten momentos de dolor y frustración también. Pero yo voy a estar allí para acompañarlo, porque yo ya curé esa herida, ¿sí? Y ya lo puedo acompañar. Voy a hacer un PAI 2 con ellos, ¿sí? Pero no puedo separarlos de eso. O sea, uno de papá le gustaría
Y uno lo dice, y uno le dice, no le gustaría que le repitieran la historia que yo viví. No, eso en un proceso de curación ya no es posible, porque yo puedo ayudarle a mis hijos que ellos experimenten cosas que yo experimente, y si la vida y si Dios le dispone a ella y les permite a ellos experimentar eso, yo voy a estar ahí para acompañarlos porque yo ya lo viví y ya lo superé, ya lo curé, ¿sí? Pero si yo voy a ser parte del dolor de ellos y voy a dejarme vincular con ellos, estoy cayendo en el papá Mesías, en que yo debo sufrir para que ellos no sufran, ¿sí? Entonces no, hay que ser un papá como Dios, ¿sí? Un papá que ver sufrir le causa a él dolor, pero no se queda con el dolor, sino que echa con ese sufrimiento un dolor. Mire el proceso de curación que hace Dios con nosotros. A Él no le gusta vernos sufrir, pero Él no nos priva del sufrimiento, porque es que el sufrimiento nos ayuda también a curar. Y Dios lo ve de otros ojos y nos enseña, sino que nosotros no lo vemos así. Sufrir, aceptar con dolor nuestra carga emocional es un paso para sanar, no para, al contrario, ocultarle eso a Dios, ¿no? Dios también quiere que experimentemos eso. Bien. A ver, escuchemos ya. ¿Alguien que quiera hablar? Ya como para redondear y llegar al Felisa. momento de oración. Sí, Felisa, si nos quiere compartir algo. A ver, Luisito, yo de pronto los problemas psicológicos acá, pues es más que todo con mi hija y con mi pareja. De pronto yo de mi infancia, claro, también nos criamos muy pobres. Mi mamá tuvo que trabajar mucho. Cuando mi mamá me tuvo ya era una persona muy adulta, pero pues no tengo como recuerdos de mi infancia, de pronto como de dolor o de algo, no sé, no recuerdo como rechazo o algo de mi madre, no. De pronto sí mucho sufrimiento en cuanto a mi mamá para sostenernos, sí luchar y guerrear, eso sí recuerdo, pero no. A ver, Felisa, quiero invitarte para que reflexiones en lo siguiente. Cuando tú ves a tus hijas y ve a tus padres, me estás hablando de tu mamá y tu hija, ¿cierto? Estás en la mitad. Estás mirando las dos perspectivas de la curación. Tu imagen materna y tu imagen de hija. Si dices que no sientes dolor, pero tienes, digámoslo así, dificultad o heridas en el trato con tu hija o en el trato con tu mamá, de parte y parte, quiere decir que hay algo en ti que puede ayudar a cambiar eso. Porque mi imagen de hija tiene que estar sana para yo poder tratar con mi hija bien, relacionarme con mi hija bien. Y mi imagen de madre tiene que también ser curada para yo tratar con mi madre, de sanar ese proceso con ella. Como estás ahí en la mitad de las dos, pues claro, dices, yo no recuerdo, yo no siento nada, precisamente porque estás polarizada. Y al estar polarizada te ves en un stand-by, en un medio que no tiene un lado ni el otro. Yo quiero invitarte para que hagas una reflexión, tal vez en tu oración personal o en la oración que quieras. Trata de buscar esa imagen materna que, que tú quieres que sea curada, o sea, que quieres que Dios te ayude a revelar mejor. Y la imagen de hija. Cuando tú lo descubras, te vas a dar cuenta que eso que está por curarse en ti va a ser lo que tu hija y tu madre necesitan curar. Eso es algo espectacular que hace el Espíritu Santo.
Porque cuando nosotros nos prestamos para ser instrumentos, entre la llave y lo que hay dentro, hay una puerta. Y si uno se presta para que el Espíritu Santo sea la puerta que medie entre las dos, eso se va a abrir. Así que la invito para que hagas ese trabajo de curación. Ponte así como estás en la mitad de las dos. Y pídale al Espíritu Santo que te ayude a curar tu imagen de hija y tu imagen de madre. Y verá que Él te va a revelar lo que le hace falta a tu hija y lo que le hace falta a tu madre curar. Y así vas a ver el cambio. Esto no va a ser de la noche a la mañana, claro está, pero la curación interior va a ser un proceso, una curación, va a ser un progreso entre las dos, entre las tres, perdón. Amén. ¿Qué te parece bien, Felisa? Muy bien. Y por último, a ver, Sandrita, yo te veo como muy concentrada. Me gustaría escucharte. No, pues se me vienen muchas cosas a la cabeza. Y pues una de ellas, ahorita en este instante que estás hablando con Felisa, se me venía mi papá, en el recuerdo de mi papá, que mi papá siempre fue muy psicorrígido. Entonces, mi papá conmigo, sí, yo le decía, me pegaba hasta por sospecha. Entonces, yo he tratado como de no hacer lo mismo con mis hijos, y pues como mamá muchas veces he caído en muchos errores porque por lo mismo, por no corregirlos a tiempo, he tenido muchos errores. Pero sí he sentido, o sea, en lo que tú estabas hablando en los temas, yo tenía, digamos, o siento una atadura hacia mi papá como que me llevó a, tal vez ¿cómo le digo yo? Eso que me faltó de mi papá, siento que me ha llevado a vivir lo que he vivido con mi esposo o con mi compañero, porque pues nosotros todavía no somos casados. Entonces, como que por ese lado es que... Bien, Sandra, mira, sí, y para allá iba, quería decirte lo siguiente. Precisamente esa imagen masculina que tú debiste haber tenido sana cuando eras niña, la viste herida. Y al estar herida con la imagen masculina en tu niñez, eso te formó un problema con la imagen masculina de cualquier persona. En este caso, si tus relaciones con esas imágenes masculinas están heridas, en gran parte es por esa niña que está herida, ¿sí? De ese amor masculino. Por eso es tan importante cuando uno tiene una hija en brindarle un afecto masculino, una imagen masculina sana, para que ella no tenga dificultades en su vida, en la relación con esas figuras masculinas. Yo quiero invitarte para que te pongas como esa niña herida y logres ver que puedes alcanzar la curación con esa imagen masculina. Tanto que el Espíritu Santo te puede ayudar a revelar situaciones en las cuales inconscientemente estás viviendo con tu pareja y las viviste con tu papá. Son muy similares. Ahorita de pronto no las puedas ver, pero el Espíritu te va a ayudar a revelarlo. Y cuando te lo revele, tú vas a decir, sí, es una proyección de mi niña interior herida y que yo estoy tratando de repetir. Y me estoy tratando de cargar el dolor. Entonces tu esposo va a despertar el dolor que tienes allí que te causó tu papá. Entonces, y eso te va a afectar en la relación. Así que te invito para que hagas eso. ¿Vamos a hacer una oración o alguien quiere decir algo para finalizar? De pronto ya los veo cansaditos. Yo también tuve una semana de Luis, mucho una trabajo, pregunta. pero sí, señora. O sea, ahorita estando acá en lo que tú me estás diciendo, es por eso que, digamos, por esa afectación que yo tuve de niña, es por eso que yo traté desde que tuve hijas que mi compañero no actuara de la misma manera con las niñas.
pues en el caso yo tengo 2 niñas, y yo Sí. siempre he tratado, digamos, a pesar de muchos problemas que hemos tenido, yo siempre a las niñas les mostré ese hombre bueno, ese hombre amable. Fue tanto así que hace unos años cuando yo me separé con Alberto, las niñas decidieron no irse conmigo, sino quedarse con el papá. Yo nunca traté de darles como esa mala imagen de papá, sino yo me lo comí Mira, tú por esa misma, misma parte herida de niña. sí, claro, tú misma te estás dando respuesta. Es decir, en este mismo momento que tú estás hablando, eso que estás diciendo te lo está suscitando el Espíritu Santo, porque te estás dando cuenta que estás proyectando en en tus niñas, esa niña herida que tú tienes. Y como no querías que te dieran a conocer ese papá que fue contigo, tú le diste un reverso a esto y le diste una imagen falsa a tus hijas. Bueno, llamémosle falsa en el sentido en que viene de una herida, ¿no? Y, y cuando ellas se dieron cuenta de esa imagen, bueno, tarde o temprano se van a dar cuenta de la imagen tal cual es, eh, ellas van a seguir lo que tú la imagen que tú le proyectaste. Miren, yo te voy a decir algo con cariño, Sandra. Ellas, aunque tú no te sientas que ellas te amen demasiado como deberían amarte, quiero decirte algo. Ellas ven en ti una niña que se esconde, que le da miedo, que es insegura. Y eso es lo que a ellas no les gusta, encontrarse con una niña semejante en esas condiciones. Si tú logras curar, y te estoy pidiendo, te estoy diciéndolo con mucho amor, eso, las niñas se van a acercar a ti y al verte como madre, también te van a ver como esa niña que ellas tienen y que ellas son. Y vas a encontrar una respuesta más clara en la relación afectiva de las dos. Y vas a descubrir que ellas te aman inmensamente. Y ellas van a descubrir que tú las amas inmensamente. Mire, hay algo que de pronto pasar como padres es que hay un lapso afectivo entre nuestros hijos y nosotros. Hay un lapso y hay algo que no nos deja ser plenamente el uno con el otro o relacionarnos plenamente. Eso el Espíritu Santo nos lo ayuda a descubrir y nos lo ayuda a curar. Yo no les puedo decir el Espíritu Santo, hermanos, en esta noche, sanó corazones, no. Mire que este es un primer paso. El Espíritu Santo les ayuda a ustedes, a nosotros todos. Nos ayuda a revelar, ¿sí? Para hacerlo consciente. Y al hacerlo consciente, nos pone en camino de curación. Porque Él es un Dios que nos lleva de la mano, no que nos manda por adelantado. Vamos a ver. Luisito, qué pena interrumpirlo. Sí, señor. Uno puede cargar, digamos, X persona, cada vez que yo la transporto en el carro, me cuenta cosas, me cuenta cosas de su vida, me cuenta cosas de su vida, pasado esto, esto, lo otro. Y las veces que lo he transportado, llego a mi casa con un cansancio, como un peso encima. ¿A qué se debe eso? La mala energía de las personas. Bueno, si lo hablamos de la energía, que es un término muy, digámoslo así, no es tan cristiano como hablarlo de que es una fuerza espiritual que nos atrae, ¿cierto? Mire, las personas cuando están en condiciones heridas, siempre van a buscar a esa persona que está liberándose cada vez más de sus heridas, ¿sí? Y la van a ver como una fuente espiritual donde ellas pueden beber tranquilamente. Eh, Cuando una persona tiene necesidad de Dios, cualquier señal de Dios a ellas les va a parecer atractivo. Voy a poner un ejemplo sencillo para que me entiendan. Las ondas hertzianas. Las ondas hertzianas van por el aire, pero en cuando encuentran una antena, ellas se quedan ahí, ¿sí? Es lo mismo cuando las personas tienen necesidad de Dios. En cuanto ven a un corazón cerca de Dios, van a querer buscarlo y van a parecer que ellas se van a replegar
como a desbordar hacia esa persona. ¿Y qué va a pasar? Pues va a suceder que esa persona, si tiene esto que estamos aprendiendo hoy, Orlando, si tiene curado si tiene curado esa trampa de Mesías, esa persona puede acoger a esa persona sin necesidad de cargarse emocionalmente. Pero cuando no la sabemos, como ahorita que ya salió esto a la luz, entonces ya nosotros no vamos a hacer que las personas van a venir a nosotros y nosotros nos vamos a cargar con esas energías que tú llamas, ¿sí? No. Porque yo siempre le hablo de Dios, siempre le hablo las cosas de Dios, siempre trato de hablarle y llevarla, Pero como Orlando, darle el miren, mensaje de miren la que la pastoral salvación. tanto de César como la suya es muy, muy, muy interesante. Trate de llegarles a ellas, pero no como ese hombre que experimenta a Dios, que vive de la experiencia de Dios, sino hágales que Dios llegue a ellos a través de usted, ¿sí? Para que ellos puedan experimentar otra cosa. Es mucho más lúcido, es mucho más eficaz. Y que las personas digan, vea, lo que usted me dijo me hizo pensar bastante. Y usted dice, ve, y yo no le dije nada así, algo interesante. No, Dios nos va a usar, como ya estamos en proceso de curación, nos va a usar para que otras personas se curen. Y ese instrumento a usted lo ha puesto ahí. Y es una pastoral muy bonita que usted puede ayudar. Ayudarle a despertar a las demás personas esa sensación de curarse o de acercarse a Dios para ser liberados, ¿sí? Y así usted lo puede hacer. Y usted queda tranquilo. Usted no va a llegar a la casa desesperado por eso, porque usted sabe que Dios lo está usando para, como esas ondas, para hacerle llegar a esos radiecitos esa señal que Él quiere colocar. ¿Bien? Amén, gracias. Bien. hermanito. Luis, Vamos a... Sí. Nos figuró charlas personalizadas, hermano. Jason, No. mira, lo que estamos haciendo hoy es muy interesante, por eso quise que esto tuviéramos 4. Mire, hoy, mire, aunque ustedes no lo crean, ya llevamos 2 horas, ¿cierto? Ya vamos para 2 horas, pero estas 2 horas nos han enseñado algo, ¿sí? Y yo quiero que además con nuestros cuerpos cansados, nuestra mente y nuestro espíritu esté tranquilo ahorita. Si quieren, experimentenlo. Miren, en este momento ustedes están experimentando como una inquietud, pero una inquietud que viene de Dios y que los pone tranquilos, ¿sí? No que los pone en un momento de desesperación, porque si no, ustedes ya se hubieran ido. Este es un momento que estamos viviendo, un momento de tranquilidad. Mire, por ejemplo, Roger tiene unos costeños emparrandados, ¿cierto? César tiene unos manes que están presos más psicológicamente que físicamente. Orlando tiene un montón de gente que se sube y cree que él es un pastor que puede escucharlos. Fernando ha tenido la oportunidad de encontrarse a muchas personas atadas. Jorge se siente tranquilo, pero a la vez se siente... O sea, cada realidad que ustedes cuentan, cada realidad hace parte de esta experiencia. Y todos podemos vivirla. Y yo sé que hoy, estoy seguro, es que hoy el Espíritu Santo nos ha colocado una inquietud en la cual nosotros queremos escuchar más de eso, porque queremos aclarar muchas cosas que en este momento están siendo suscitadas. ¿Es amén o no es amén? Amén. 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 Ok. Amén. Listo. Amén, aleluya. Entonces vamos a orar. Gloria Vamos a a Dios. tener... Pero Vamos es a que tener... tengo una inquietud. Sí, señor. El tema de hoy nos ayuda a identificar ese niño herido o esa niña herida. A través del Espíritu Santo nos ha suscitado muchas cosas que hemos sufrido en el pasado y que de pronto tenemos ciertas ataduras. El Espíritu Santo suscitarnos a nosotros, o mejor dicho, al identificar cada punto de lo que nos está haciendo daño y tenemos, nos sentimos ya un poco liberados o sanados.
¿existen otras estrategias para seguir ese proceso de sanación? Cuando, José Luis, cuando se trata del Espíritu Santo, solo existe un solo camino. El Espíritu Santo, por eso yo les decía, les quería hablar de la trampa del Mesías y les quería hablar del niño interior, pero son muchos otros temas que se pueden hablar en este tema de ataduras psicológicas. No lo hice precisamente porque el Espíritu no me lo permitió, porque no era lo que Él quería que hoy hablara. Es el único camino, José Luis. Nosotros no podemos colocarnos a merced de alguien que no conoce nuestra propia realidad. El único que es capaz de conocernos tal cual somos, desde nuestro pasado más incógnito a nuestro presente, es el Espíritu Santo. Es Dios, no hay otro. Nosotros Sí, no hermano, podemos hacer... Hermano, o sea que digamos en este proceso que llevamos, porque pues obviamente todos tenemos ataduras, y si no han llegado a sanar a través, digamos, de lo que uno ha venido trabajando en ello, ha sido falta de más conexión con el Espíritu Santo. Sí, Jason, y le voy a decir algo. Bueno, y siempre se lo he dicho desde el principio de hablar de curación interior. Cuando establecemos una comunicación íntima con el Espíritu Santo, el Espíritu no se va a quedar allí expectante, no se va a quedar allí en sentir bonito. El Espíritu Santo va a comenzar a orar y va a comenzar a trabajar en nosotros. Esta es una prueba de que el Espíritu está trabajando en nosotros, de que el Espíritu no nos deja quietos, porque el agua quieta se daña. El Espíritu quiere que nosotros seamos fuentes de agua viva, que corren, que saltan para la vida eterna. No aguas quietas, que se estanquen y se pudran. Por eso, hoy, si usted siente en su corazón, Jason, que el Espíritu lo hace a usted comenzar a un trabajo de curación interior, estás en nuestro, digámoslo así, estás en nuestro sentimiento, como decía la oración, en una coparticipación. Hoy estamos siendo copartícipes de lo que el Espíritu Santo está haciendo, porque cada uno de nosotros somos una obra, no una obra terminada. ¿Quién dijo que la creación había terminado? Que a los 7 días descansó, pero no dice que terminó, descansó. El descanso es lo que quiere que Dios quiere que el descanso quiere que sea eterno, ¿sí? Y eso significa que descansar era trabajar en otra cosa, como nosotros nos pasa, los docentes especialmente. Descansamos trabajando en otras cosas. Así es Dios, cuando está trabajando con nosotros el Espíritu Santo, está trabajando desde lo más interior y Él nunca nos va a dejar quietos. Así que todos estamos en este camino, ninguno es exento. Yo no soy el que les estoy diciendo, venga, Luis, muy buena la charla, pero yo me sentí con muchas ataduras. Ahora, ¿yo qué hago con todas las ataduras? No, yo no les estoy diciendo que ustedes están atados. Yo les estoy diciendo que tenemos un Espíritu Santo que nos está comunicando íntimamente un proceso de curación. Y eso ustedes lo están sintiendo. Eso lo estamos sintiendo. Y yo sé que el Espíritu Santo me está respaldando, porque el Espíritu no nos deja quietos. Mire, el único momento en que nosotros vamos a estar tranquilos de la búsqueda incesante de esa comunicación íntima es cuando estemos allá con Él. Es decir, 24 horas después de muertos. Así que tenemos toda una vida física que trabajar, toda una vida emocional que trabajar y toda una vida espiritual para trabajar. Así que, mis queridos hermanos, hoy podemos decir para algunos son otros pasitos más de ese niño que camina, ¿cierto? Para otros es un comienzo. Para otros es un ya, un ya, pero todavía no, ¿cierto? Así que, hermanitos, vamos a orar porque ya llegó Pachita y ya Pachita quiere que le dé comer Celeste porque ya tiene hambre. Vamos a pedirle, así como lo pedimos al principio, que el Espíritu Santo fuera revelador. Ahora vamos a pedirle que eso que nos ayudó a revelar y a encontrar
allí, incógnito, allá detrás de ese corazón que creía amar puramente y que creía que no había nada herido, ese niño que está ya escondido en un rincón, de pronto llorando, de pronto está frustrado, de pronto está enojado, o de pronto quiere llamar la atención, ese niño está allí. Y es allá donde llegó el Espíritu Santo. Por eso yo quiero invitarlos para que le demos gracias a Dios y le digamos, Espíritu Santo, hoy quiero darte gracias porque tú haces que eso que es incógnito para mí sea revelado en este momento, pero no una revelación dolorosa que me cause más heridas, sino una revelación sanadora, como tú lo sabes hacer. Por eso, Espíritu Santo, te quiero dar gracias por esta revelación sanadora que tú has hecho conmigo y con mis hermanos durante esta noche. Señor, sabemos que tú estás allí, internamente en nosotros, comunicándonos, trabajando en nosotros este proceso de conversión, que es en últimas un proceso de curación y un proceso de liberación. Por eso te doy gracias y quiero en este momento que tú apacigües mis sentidos, apacigües mi mente, apacigües mi corazón y apacigues mi alma para que yo esté tranquilo y pueda seguir caminando contigo en este proceso. Ayúdame a respirar y a encontrar en ese respiro tu presencia y que me pueda sentir en paz conmigo mismo. A eso me llamas, a estar en paz conmigo mismo. Por eso te doy gracias, te bendigo y te alabo, Señor, porque sé que no me dejas solo, porque sé que sigues obrando en mí y porque sé esta noche plenamente que tú te comunicas conmigo y que tú estás dispuesto a escucharme. Bendito seas, Espíritu Santo. Gloria y alabanza a tu nombre por siempre y para siempre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Alabada sea la Santísima Trinidad. Amén. 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 Hermanitos, bueno, de verdad, muchas gracias por su perseverancia. Fueron 2 horas de El intenso. corte. El Espíritu